Y ahora en La Ventana, ¿cómo fue que pasó? Bueno, veamos cómo fue que pasó. El tema de hoy se llama fibromialgia. Cuando yo era chico no se conocía el tema. Ahora uno entra a las redes sociales y se encuentra que hay muchísimos testimonios y se dice que 2 millones de personas lo sufren en la Argentina. Es una enfermedad interesante por varias cosas. Primero, a nosotros nos importa traer el problema al horizonte sanjuanino. Sí. Las estimaciones, diría yo, las conservadoras, hacen suponer que puede haber hasta 15.000 sanjuaninos con fibromialgia. Entonces no es un problema, es el doble que los que tienen enfermedad celíaca, por ejemplo. Segundo, que es una enfermedad crónica y son las que más nos preocupan. Las enfermedades agudas son titulares una temporada, pero esta dura años. 7 veces más común en las mujeres. Y parece el sueño del que quiere un certificado médico para no ir a trabajar por tiempo prolongado en la docencia, en la actividad pública o en la privada, porque no tiene ningún estudio específico que la diagnostique. Hay que confiar en los síntomas del paciente. Y ha cambiado recientemente. La investigación avanza. Tiene dolores diseminados, dificultad para dormir, tiene síntomas que se superponen con otras enfermedades. Entonces hay que descartar otras enfermedades antes de poner el rótulo de fibromialgia. Bueno, el doctor Cristian Moreno es médico reumatólogo. Cuéntanos un poquito cuáles serían los síntomas que son preocupantes para alguien que lo sufre. Antes que nada, un dato histórico. Sí. La fibromialgia existía antes, se la conocía como neurastenia. La neurastenia de nuestros padres y abuelos es el equivalente de la fibromialgia de ahora. Respondiendo a su pregunta, los síntomas cardinales, digamos, más característicos son, como dijo el doctor Alcalá, dolor. El paciente sufre de dolor y hay zonas del cuerpo características de ella. Para el diagnóstico se usan unos puntos, que son 18 puntos, distribuidos en todo el cuerpo, que los médicos usamos para determinar si están, y estos puntos con la presencia de dolor por arriba de la cintura, por debajo de la cintura, a izquierda y a derecha, y por más de 3 meses, constituyen los criterios diagnósticos de esta enfermedad cuando se han descartado muchas causas. De manera entonces que estamos hablando de una persona que sufre de dolor corporal generalizado. Usted mencionaba cuando se han descartado otros dolores, ¿no? Hay varios temas que la medicina, cuando no le encuentra una explicación muy científica, le pone nombre por descarte. Por ejemplo, yo puedo tener colon irritable. Ahora, el colon irritable tampoco me lo diagnostica el médico, sino el descarte de otras enfermedades. ¿Es así? Sí, justamente el colon irritable forma parte del universo de síntomas que el paciente con fibromialgia puede tener. En la parte digestiva, en la parte urinaria, mujeres que van con mucha frecuencia al baño sin tener una cistitis debida a una infección, o trastornos del humor, del carácter, o sea, síntomas psiquiátricos. Aclarando esto, la fibromialgia no es una enfermedad psiquiátrica. Tiene síntomas psiquiátricos secundarios a esto de padecer durante mucho tiempo dolores. ¿Hay deterioro cognitivo o no? Sí, el espectro de manifestaciones es bastante amplio. La gente se puede quejar de falta de concentración, se puede quejar de que se olvidan fácil datos de la vida cotidiana, o a veces como que el pensamiento está nublado, como que tiene una neblina en la cabeza. Ahora, el síntoma, los dolores, ¿lo sufre todo el día o por momentos? Habitualmente es durante todo el día, pero hay como temporadas de dolor. Y esto tiene que ver con estos síntomas psiquiátricos asociados, que la depresión o la ansiedad pueden potenciar las manifestaciones del dolor. En la base de todo esto, para que la gente lo tenga claro, el problema radicaría en que zonas del cerebro
se vuelven muy sensibles al dolor. Entonces la persona con fibromialgia siente más dolor que el resto de la gente. Y esto, con el tiempo, hace una gran ensalada de dolor, depresión, ansiedad y manifestaciones corporales que constituyen esto que mucha gente dice, esto es psiquiátrico. ¿Cuánto se tarda en llegar a un diagnóstico? Es decir, un paciente empieza a sentir síntomas hasta que va al médico que realmente estudia el tema y le dice es fibromialgia. Es una interesante pregunta porque tiene que ver un poco también con lo que al principio dijo el doctor Alcalá. En los países donde se hacen estadísticas, por ejemplo Estados Unidos, se estima que la llegada de un paciente a un especialista puede durar hasta 4 años. Y en esos 4 años ha consultado en promedio 4 médicos. Quiere decir, un médico por año, lo que significa un médico con estudios durante todo el año y con tratamientos. Al año siguiente, otro médico, otra serie de estudios y otra serie de tratamientos, con un costo fenomenal para el sistema de salud y para el paciente. Por eso escuchaba que le decían los pacientes de la bolsa, porque iban con una bolsa de estudios, una caja de estudios tremenda. Sí, sí. Es una enfermedad importante por otro tema. Un pensador dijo que a esta altura iba a haber robots en los hospitales derivando a los pacientes y prediagnosticando, cosa que todavía no he visto en los hospitales. Pero esta es una enfermedad donde se requiere criterio médico, donde se requiere actualización, no lo arregla una imagen, un análisis, porque la medicina está en un punto donde parece que mi prima, que una vez estudió veterinaria pero ahora hace otra cosa, si se mete en Google y tiene acceso a 2 o 3 análisis y fotos, puede diagnosticar. Entonces, este es el arquetipo de la enfermedad que requiere un plantel médico como el de UPCN. Bueno, nuestros testimonios de hoy. Nos acompañan Silvia Ortiz de Soria, ella es publicista, ya está jubilada. Y Sabina Chiappini, periodista y locutor. Bienvenida a las dos, les agradecemos mucho la participación y que nos expliquen, porque una cosa es explicarlo a través de lo que uno lee en las redes sociales y otra es a través de lo que se siente en la vida real, ¿no? Así es. Bueno, quiero aclarar que soy una señora jubilada justamente porque la fibromialgia me hizo jubilar. Claro. Llegó un momento en que realmente ya los últimos 4 años de mi trabajo siempre me autotitulo que en alguna época fue cabeza de león hasta convertirme en cola de ratón, porque realmente el dolor, el agotamiento físico y psíquico, y el doctor lo explicaba bien recién cuando decía este tema de la niebla, y yo me acuerdo que quería llamarle a un cliente y de verdad que no podía, porque yo decía, con este tono de voz que tengo nadie me va a creer que le tengo que vender algo. Entonces esa cosa de realmente que uno padece tanto este tema de la memoria, de querer nombrar a alguien y no poder, cosas habituales, a veces nombrar un hijo. Recuerdo estar hablando con mi familia y querer hablar mi nuera y mi hijo me decía, no te vas a acordar el nombre de tu nuera para que me salga. O sea, no, realmente es una cosa que es muy estresante, muy agobiante, y sobre todo el tema de que el otro entienda lo que a uno le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es complicada la... Pero ¿cómo empezó, Silvia? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo comienzan? Para que se ubique también quien está del otro lado de la pantalla. Yo siempre digo que esto yo lo tuve de muy jovencita, porque yo recuerdo ser adolescente, ir al médico, y ya el médico me decía que era nervioso y que esto es nervioso, y me daba la pastillita para calmarme, ¿no? Porque los dolores, yo me acuerdo de haber tenido 16, 17 años, y en la época en que ya me fui a estudiar a Córdoba a vivir sola, que tenía que yo lavar mi ropa, en esa época no había lavarropas automático, nada de esto, había que hacerlo a mano, y yo me moría de los dolores. Yo me acuerdo que me iba a la cama, me colgaba hacia atrás y me estiraba porque yo era desesperación del dolor. Y bueno, así fui pasando la vida, hasta que en un momento determinado llegó un médico a San Juan que hacía acupuntura, y la verdad que sinceramente me calmó bastante el dolor. Pude tener mis 4 hijos, y bueno, pero fue pasando el tiempo, y yo en la época, por ejemplo, que iba a hacer mi trabajo y que por ahí iba a haber un cliente, y yo caminaba por la calle y de verdad
la sensación era que iba a parir. Esa era la sensación del dolor hacia abajo, era espantoso cuando en el caminar, ¿no? Hasta que, bueno. Lo que explicaba recién, doctor, de ir a muchos médicos hasta el diagnóstico definitivo, ¿pasó así? Cantidad. Me acuerdo en alguna época, terminaba de trabajar día viernes y yo me iba a la clínica, que en ese momento tenía OSECAC, me iba a la clínica y me acostaba en la camilla del médico porque no podía más. Yo sentía que en ese momento yo me iba a morir. O sea, de estar en el baño bañándome y sentir, ay, si Dios me llevara en este momento, ay, qué descanso sería, porque de verdad que es agobiante, es muy agotador, y sobre todo el tema de encontrar el médico apropiado para que a uno lo diagnostique. Esa es la cuestión, ¿no? Sabina, ¿cuál fue tu caso? Mi caso también fue de joven porque siempre me dijeron que yo tenía problemas de cervical, por los mareos, las descomposturas que yo tenía. Pero me casé también muy joven, a los 23 años. Entonces, cuando yo tengo mis primeros hijos, empiezo a tener síntomas más avanzados que lo que es el mismo descompostura de cervical. Me atendió el doctor Plana en ese momento porque él estaba como médico de cabecera de mi familia y a mí es como que venía todo desde la cabeza. Pero yo trabajaba de peluquera en ese tiempo, peluquera UNICEF, y empecé con unos temblores terribles en mis manos. Después cansancio. Entonces dije, bueno, no, es que estoy trabajando demasiado, porque yo trabajaba de martes a sábado y tarde, hasta tarde, porque peinaba novias, quinceañeras, fiestas salón, hacía, y participaba en campeonatos. Entonces yo es como que no tenía nunca descanso. Entonces me decían, no, baja un poco los decibeles porque te estás exigiendo mucho. La cuestión es que, bueno, ya empecé a sentir dolores de espalda. Todo esto me decían de que era un problema de cervical por estar parada tanto tiempo, la postura que yo tenía y todo. Ya llegué al momento de desmayarme. Y cuando empecé con mi desmayo dije, no, esto no es cervical, esto debe ser otra cosa. Y empecé a ir al neurólogo. Yo me desmayaba de estar parada en cualquier lado o de estar sentada. Se me ponía todo negro y me caía o para un costado, hacia adelante, como sea, pero es como que me desvanecía, ¡pum!, seco, ni sabía de mi vida. Me fui al neurólogo y no tenía nada, me han hecho tomografías computadas, electroencefalogramas, no tengo nada, gracias a Dios, porque fuimos descartando muchos problemas de que decían que podía tener consecuencias. La misma medicación, empecé a tener problemas hepáticos, que es lo que decimos muchas veces, porque son muy fuertes los medicamentos. Pero ¿cómo es la medicación, doctor Moreno? ¿Hay una medicación específica? No, hay una larga lista. Rápidamente, este año en febrero salió, le estaba comentando recién acá, a Juan Carlos, en febrero de este año la Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo sacó una serie de recomendaciones después de 14 años de haber sacado otras. Quiere decir que pasaron 14 años hasta que se logró ver que en el mundo científico había evidencia para recomendar un listado de tratamientos. El listado de tratamientos llega en la inmensa mayoría de las drogas y procedimientos terapéuticos que se usan para la fibromialgia a un 30% de eficacia. Quiere decir que si usamos la droga X va a servir para el 30% de los fibromiálgicos en el mejor de los casos. Y esta lista involucra a más de 9 drogas que se usan actualmente en el mercado. Lo que quiere decir que cuando un paciente con fibromialgia va a recibir una de estas drogas, tiene una chance de 30% de responder y una chance de 70% de no responder. Y siempre con problemas hepáticos va a terminar. Y algunos problemas puede llegar a tener. Y aparte, disculpe, la parte de intestinal, porque también se nos hace una inflamación en los intestinos y tenemos problemas. Sí. Bueno, de todas maneras, yo he ido suprimiendo algunos remedios y lo dejando de costado y tomando algo más, un poco que me hiciera efecto, pero un poco, vamos a decir, no con tanta droga.
¿No es cierto? Se me quedó grabado algo que dijo el doctor Moreno, que antes se conocía esta enfermedad como neurastenia. Yo tenía la neurastenia como un problema, generalmente se habla de mujeres neurasténicas, ¿no? Y con un problema más psicológico que otra cosa. ¿Por qué se compara esto con aquello? El doctor Alcalá lo dijo al principio, la relación es 7-8-1, 7-8 mujeres, cada un varón pueden tener fibromialgia. Y la neurastenia en realidad era una bolsa donde había también personas con histeria, pero la neurastenia hace referencia a personas que tenían trastornos psiquiátricos con manifestaciones corporales que habitualmente eran de mucho dolor. Digámoslo de esta manera, la persona con fibromialgia que no recibe un tratamiento eficaz va a aparecer como un paciente psiquiátrico. Y como paciente psiquiátrico va a generar una especie de rechazo social al principio y hasta puede llegar a generar un rechazo familiar. Y en médicos que no están entrenados para reconocer esta patología pueden subestimar su sintomatología o darle medicamentos, a veces hasta con una idea de placebo, le voy a dar esto para ver si le hago bien, sin siquiera derivarlo al psiquiatra. Y a veces en el mundo psiquiátrico los diagnósticos no son claros. Entonces estamos ante una enfermedad que 30.000 sanjuaninos pueden tenerla y pueden ser más aún, que pueden estar teniendo esta patología, consumiendo una cantidad de polifarmacia, generando una serie de gastos al sistema de salud, a su propia economía y no teniendo un diagnóstico claro. Ahora, ¿se considera una enfermedad reumática? Sí, hoy en día la información más fidedigna que ha salido en la última década de esta enfermedad viene del mundo reumatológico. Las recomendaciones de estudio y tratamientos vienen del mundo reumatológico. De manera que, en principio, deberíamos decir que la fibromialgia debe ser vista por lo menos por un reumatólogo, además de otros profesionales que pueden ser convocados. ¿Cuáles serían los 18 puntos de los que se habla que son necesarios para diagnosticar una fibromialgia? Bueno, serían 9 del lado izquierdo y 9 del lado derecho. Uno a nivel cervical, en la zona posterior de la columna cervical, otro entre las dos escápulas, entre las paletas, para que la gente lo tenga bien claro. Ahí son los centros de dolor. Exactamente, uno aprieta con una determinada intensidad para que la gente se dé cuenta, cuando la uña se pone blanca, esa es la presión justa y eso genera un dolor exquisito, un dolor exquisito. Otra zona es en la zona pectoral, en la zona de los antebrazos, en la zona trocantérica, que es acá al lado de la cadera, en la zona interna de las rodillas, en la zona interna de los tobillos y en la zona sacra. Me han quedado un par de preguntas. La primera es, si alguien con todos estos síntomas recibiera un tratamiento, solo tendría un 30% de posibilidad de sentir una mejoría, y a cambio de todos los problemas que generan los medicamentos, que no son inocuos nunca. Y si no se hiciera el tratamiento, ¿qué pasaría con esa persona? ¿Sentiría los mismos dolores? Es una excelente pregunta, porque es lo que ocurre en la vida real cuando el paciente no está bien tratado, es como si no recibiera un tratamiento. La calidad de vida se deteriora, el ambiente social en que el paciente se desenvuelve genera un enrarecimiento y un rechazo hacia el paciente. El ambiente familiar también se enrarece y genera conflictos familiares porque la familia no comprende lo que le está pasando a esa persona. Entonces, estamos hablando de una persona que padece una serie de síntomas somáticos del cuerpo y además está viviendo un conflicto social y familiar. Eso, si alguien se lo puede imaginar, es algo realmente catastrófico. Lo peor debe ser sentir un dolor y que no haya clínicamente la forma de demostrarlo, ¿no? Sobre todo en el país de la impaciencia. Porque ese es el problema para la medicina, que el argentino es particularmente impaciente e insolente y pretende que se le haga un diagnóstico inmediato con remedios que produzcan 100% de beneficio, de preferencia en 6 días, gratis. Y por eso es que el sistema de salud argentino es desastroso. Entonces vamos a tener que entender que es un proceso diagnóstico, que a veces hacen falta interconsultas y que no es tan fácil
definir si un fármaco es el apropiado para una persona. Al final le tenían más respeto a un sastre de hace unos 30 o 40 años que a un médico hoy. Entonces eso va en detrimento sobre todo del paciente. Es una persona que sufre de fibromialgia, dice, en las mañanas cuando se levanta, que tiene dolor, se obliga a levantarse porque eso hace que el día sea más llevadero. Si se queda en cama y la vence ese dolor, sufre mucho más. ¿Esto por qué lo que es? Si la persona se levanta, empieza con actividades y que es más tenue el dolor. Es una buena pregunta porque posibilita que diga esto para la gente que nos está viendo y escuchando. La única opción de tratamiento que ha demostrado ser eficaz durante un determinado tiempo es la actividad física. Perciban que estamos hablando de un tratamiento gratis, de un tratamiento que cualquiera lo puede hacer sin efectos colaterales y que realmente produce una serie de beneficios secundarios a la parte cardiovascular, etc. Sí, sí, sí. Entonces, cuando la persona dice que prefiero levantarme a estar en la cama, lo que está diciendo es, cuando me muevo, me mejoro. Ahora, si ese movimiento es de una manera sistematizada en una actividad física, el efecto terapéutico es mucho mejor. ¿Qué es lo que se opta más cuando llega el paciente a un médico? ¿Por los analgésicos y los antiinflamatorios clásicos o, mire, usted necesita un tratamiento psicológico también? Bien, pero yo debo tomar un poco lo que dijo el doctor Alcalá para hacer una reflexión. El sistema de salud argentino también está estructurado para que solamente un médico con mucha experiencia pueda en 15 minutos de alguna manera atender bien a un paciente con fibromialgia, de forma tal que si el médico no tiene mucha experiencia y si el paciente habla mucho, esos 15 minutos se consumen y al final termina saliendo con un medicamento, bueno, tome esto y venga la próxima. Entonces, respondiendo a su pregunta, en realidad los antiinflamatorios en esta patología no tienen lugar, no están recomendados. ¿Y por qué, dijo Silvia, el tema de la acupuntura, que le dio algún resultado durante un tiempo? La acupuntura, bien realizada por gente con experiencia y bien entrenada, tiene también ese menos del 30%, estamos hablando del 17 al 25% de eficacia. La acupuntura tiene la propiedad de estar estimulando determinados puntos con una liberación de una serie de químicos que tenemos los seres humanos y eso genera un efecto analgésico. Pero como todos los tratamientos para la fibromialgia, tienen una eficacia parcial, una duración finita y el paciente debe entender que debe ir rotando por diferentes tratamientos y los médicos deben entender que el paciente a quien se le dio una terapéutica X va a ser por un tiempo finito. Está bien. Dejo pendiente la pregunta que realmente tanto a las personas que sufren el problema, incluso a las empresas que tienen personal con este problema, les interesa saber si es discapacitante o no la fibromialgia. Juanca tenía una pregunta antes de pasar al otro tema del reconocimiento de las obras sociales, cómo funcionan. En los últimos tiempos se está hablando mucho del aceite de cannabis para muchas enfermedades. También se está hablando ahora que para la fibromialgia puede ser utilizada. ¿Qué es lo que nos puede decir de esto? Es cierto. Cuando decimos aceite de cannabis, para que la gente lo entienda, es marihuana el término normal, ¿no? Correcto. El aceite de cannabis en realidad como analgésico es útil, está demostrado, pero de nuevo, en el caso de los pacientes con fibromialgia va a servir en una fracción, en una franja de pacientes nada más, porque el aceite de cannabis actúa en determinados lugares que se llaman receptores donde se genera la sensación de dolor. Algunas personas van a responder, otras no. Entonces, creo que la gran discusión acerca del aceite de cannabis va a ser si se va a autorizar que pacientes con fibromialgia lo puedan utilizar. En esos casos habrá que discutir científicamente, tratando de hacer abstracción y liberarse de la presión mediática y la presión de la población que hay sobre esto, que se cree una panacea y que no lo es. El actor Morgan Freeman, el negro que ha hecho películas espectaculares, es uno de los que sufre esta enfermedad y él dice, lo confesó públicamente, que fuma
marihuana, que es una forma de... Hay que ver si está relacionado con la enfermedad o no. O no, sí, puede ser. Porque en Hollywood, que un actor famoso fuma marihuana, Es hasta normal. acá en medicina hay un problema que es la causalidad y la casualidad. Y lo otro que nosotros somos muy buenos en tirarnos enfermos y muy buenos para perdonar todo lo que no es científico. ¿Ustedes se acuerdan de la crotoxina? Sí. Debe tener más o menos los años del Nuevo En Diario. 1986 estaba el debate. ¿Y el premio Nobel para el tipo ese de la crotoxina? Vidal, creo que se llama. Claro, iba a curar el cáncer, te iba a volver rubio, de ojos claros. ¿Qué Era el pasó con veneno la de víbora. crotoxina? Y el propóleo que iba a curar hasta las Bueno, pero el caries. propóleo no podía ser mal. Yo creo que ahí hubo intereses Quiere de decir laboratorio. que somos un país permisivo en el manochanta. Somos muy sensibles al manochanta y los toleramos. Y eso también colabora, y eso no es de parte del sistema de salud, es de parte del sistema de la población. Pasa que cuando hay un paciente que sufre dolores, cuando le dan la posibilidad de que deje de sufrir dolor, Claro, pero compra. lo que menos tiene que escuchar es el canto de la sirena, Está que bien. le quitan un recurso para curarse. Está bien. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con las obras sociales y los medicamentos? Primero, la obra social, creo que esto es contra toda la ética médica, les obliga a la obra social al médico a poner diagnóstico. Muchas veces los médicos tienen que mentir el diagnóstico. Yo creo que es parte del secreto de la profesión no revelar los diagnósticos, pero la obra social lo hace y la farmacia no lo acepta si no lleva el medicamento. ¿Qué es lo que pone usted, doctor, cuando recomienda algo? ¿Fibromialgia o problemas? Yo pongo siempre fibromialgia porque si de algo se trata es que un poco lo que el doctor Alcalá estaba diciendo, que la población, la población, el porcentaje que fuere, debe entender que hay cosas que funcionan de una determinada manera. Y las obras sociales están integradas por parte de la población. Entonces, si las obras sociales creen que tal medicamento no es para la fibromialgia, deberían preguntarnos de dónde sacamos esa información y la cosa se resolvería fácilmente. El problema es que quien recibe esto a veces es una persona que no es médica, que no está informada y rechaza. Yo sugiero que todos los médicos pongan, si están diagnosticando y tratando con evidencia médica, fibromialgia. Fibromialgia. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, en mi caso, en la época que yo trabajaba tenía OSECAC. Sí. Y OSECAC me hizo que yo sacara la discapacidad para poder, digamos, reconocerme la medicación. Así es que, bueno, en ese momento lo pude hacer y bueno, fue así que realmente me reconoció. Después, ya jubilada, señora PAMI, como digo yo, Señora Pami. bueno, tuve que renovar la discapacidad este año. Está bien. Obviamente también hay una temática, pues el tema que como la fibromialgia, si bien está reconocida en todos los ámbitos y demás, pero a la hora de, digamos, de constatar el dolor y todo esto, entonces la discapacidad no es por fibromialgia, sino es por la depresión, porque uno se pone sordo, porque tiene montones de chiches. Entonces, por eso hace que también PAMI hoy me reconozca esa medicación. si ¿Cómo no, anda el no. PAMI en San Juan? Y mal, porque obviamente este tema de un Santa Clara recibiendo todos los PAMI, todas las obras sociales, uno necesita ir a un médico y sabe que a los 2 meses va a tener recién o 3 con suerte Me lo dijo un turno. médico, por eso que lo pregunto, que están muy preocupados con la situación de PAMI en San Juan. Por eso hice la pregunta. Yo en el caso mío, Juan Carlos, no tengo obra social. Entonces, si bien me hice atender en el hospital, me daban la medicación. Y la otra parte de la medicación la tomaba compartida con mi mamá, que ella es también fibromiálgica, entonces se la daba PAMI. Pero ahora como tienen el problema de que ya no le dan los remedios de... ¿Cómo se llaman los...? Genérico. Sí, No, no. El tratamiento los prolongado. ¿Ah? Los de tratamiento prolongado, que ya esos tenían el 100% de cobertura. Claro, ya no. Y ahora los ya no tienen 100%. Entonces hay mucha medicación que, bueno, salen muy caras realmente. Está bien. Dijo de la mamá. ¿Es genético esto también? No, digámoslo de esta manera. Se ha descubierto que hay
una serie de determinaciones genéticas en algunos pacientes con fibromialgia. Lo que debemos decir es que no es hereditaria. Para que la gente lo entienda, hereditario es cuando una persona tiene un hijo e inexorablemente su descendencia va a padecer ese mal. En el caso de la genética, hay una chance de sufrir lo mismo que su padre o su madre, pero no en el 100% de los casos. En el caso de la fibromialgia, hay un porcentual de pacientes donde hay un marcador genético, pero no en todos. Bueno, una de las preguntas que nos hicieron cuando yo puse hoy que íbamos a tratar este tema en el Facebook, y entonces empezaron a llegarme preguntas para que hiciera. Una de estas es si a los efectos de alguien que quisiera jubilarse, ¿se puede mentir una fibromialgia o no a un médico experimentado, digamos? ¿Cómo tendrían que ser los médicos que conceden una jubilación? Hoy en día, voy a responder esto de esta manera, hoy en día muchos exámenes médicos se toman con actores que simulan enfermedades. Un buen actor que sepa mucho y haya leído mucho de fibromialgia y haya visto fibromialgia, podría simular una fibromialgia. ¿Por qué no? Pero en general, lo que de alguna manera muestra si el paciente tiene fibromialgia es su historia. Una fibromialgia no aparece a los 65 años de golpe con todas las características. En general siempre hay un historial que avala lo que el paciente tiene en ese momento. Y hay muchos médicos que han intervenido en el proceso. Además. Un comentario breve. Sí. Esos países que nosotros admiramos tienen esperas. Uno no llega en Inglaterra, en Australia, en Canadá o en ningún país escandinavo a las 10 de la noche y dice, quiero un neurólogo especialista para mi hijo y ya. Porque eso no existe en ningún lado. Entonces esperar es normal. Sí. Y el especialista lo tiene que decidir alguien. En esos países que admiramos, uno no llega a un hospital y dice, vengo a internarme. Porque si no lo ha visto un médico antes y no lo manda al hospital, usted no entra al hospital. Pero usted está tocando un tema importante, doctor Alcalá, que es que faltan los médicos clínicos generalistas. ¿no es Y cierto? falta el Los médicos de criterio, familia. el criterio de la gente falta. Está bien, pero cuando... Eso de andar, ¿usted alguna vez pateó el portón de un mecánico y después le dejó el auto para que se lo arregle? No. Bueno, entonces cuando uno llega a un hospital a las patadas, se arriesga un poco. Está bien. Y tiene que entender que esto no es Hollywood. Pero yo entendí... Entonces cuando- quiero que me atienda el mejor. El mejor está en Washington, hermano. Está bien, bueno. Tomate un avión, anda en primera. El tema pasa por esto. Cuando falta el médico generalista, los viejos médicos clínicos, al final uno termina con 10 médicos, porque esta es la realidad. Pero es un problema del sistema también, ¿no? Hay pocos médicos que siguen la clínica. Perdón, si me permite, con este tema, por ejemplo, del PAMI, existe el tema del médico de cabecera, ¿no es cierto? Les digo, a mí me da hasta vergüenza ir al médico, doctor, mire, vengo para que me derive al oculista, al dentista, al ginecólogo y al no sé qué. Y él no cumple ninguna función más que llenar un papelito amarillo que dice que tengo que ir a tal o cual, ¿Y o cual él lado, lo hace porque así? si no voy a sacar el turno. Y O sea, ese lo hace médico, sin revisar ni nada. nada. Claro. ¿Para qué lo necesitas? Dice. Claro, entonces... No cumple la función de médico. lamentablemente, sino de un y trámite esto administrativo. creo que debo decirlo, creo que la comunidad va a agradecer que lo diga, hay médicos que son maravillosos y que uno va, mi médico en este momento está enfermo y entonces yo voy a los médicos de cabecera y hacía años que no iba un médico que me decía, siéntese, a ver, un médico clínico, ¿no? Más allá de los médicos especialistas, un médico clínico, a ver, siéntese, pesarme, tomarme la presión, la temperatura, ver cómo estaba mi sistema digestivo, tomarme bien, o sea, ocultarme como corresponde. Digo, wow, porque realmente ya no ocurre. Uno va llega el momento en que se cumple la receta. La receta dura 30 días, ¿no es cierto?, con la medicación. Cuando uno debe ir a que se recupere esa receta, de esa medicación que uno está tomando, las secretarias llenan las recetas. Las secretarias, cosa que es un entiendo que está problema también de prohibido. lo que pagan las obras sociales, ¿no? Estamos cayendo en el problema del sistema de salud. Sí, sí. El sistema de salud genera que haya pocos médicos que decidan ser clínicos porque tienen poca recompensa. Claro. El sistema de salud genera médicos que atienden de una manera muy superficial porque tienen poca recompensa. El sistema de salud
genera médicos que se van alejando por ahí de la población porque la población los mira de una determinada manera y a veces, como dijo el doctor Alcalá, prefieren poner sus pocos ahorros y dineros en un chanta, en una persona que vende humo, y no un médico que necesita un tiempo, un proceso para hacer un diagnóstico. Sí. El sistema de salud tiene esos problemas. Tiene esos problemas. Pero nos estamos alejando un poco del problema de la fibromialgia. Y lo podríamos definir así, la fibromialgia es un desafío. Es un desafío todavía. Es una enfermedad para sistemas organizados y para personas maduras. Sí. Anoche nosotros tenemos los lunes con columnistas y hablábamos sobre el tema psicológico, sobre todo en el plano laboral, ¿no? Y decía, por ejemplo, la psicóloga que generalmente se los deriva a psiquiatra, pero si bien un buen profesional lo detecta, hay muchos casos en que se puede fingir. Sí, bueno, lo que está diciendo el doctor Alcalá es un desafío. Es un desafío para un psicólogo, para un psiquiatra, para un reumatólogo, para un neurólogo, para un gastroenterólogo, determinar si el cuadro clínico del paciente puede corresponder a una fibromialgia o no. Insisto en esto, en mi experiencia personal, los pacientes fibromiálgicos, uno los deja hablar 5 minutos y están contando una historia de vida, de dolor, y eso es algo muy importante y potente a la hora de considerar el diagnóstico. Está bien. Bueno, ¿qué pasó, Silvia, con voy a la agregar familia? algo que me dijo a mí el médico, me dice, bueno, cuénteme qué le pasa, qué es lo que le duele. Y ¿por dónde empiezo? Le dije. está bien. Porque nos duele desde el pelo hasta las uñas de los pies. Está bien. Silvia, ¿qué pasó con la familia hasta que dijeron, bueno, el problema es fibromialgia? Porque me imagino que los hijos, el esposo, en algún momento habrán dicho, ¿qué le pasa? Sí, gracias a Dios mi marido en ese sentido, porque vuelvo al tema de mi época laboral, llegaba a casa y era las palpitaciones que yo me moría, yo sentía que yo necesitaba ya la cama porque yo me iba a caer, era espantoso. Cerraba la puerta y cuando alguien abría la puerta decía, por favor, no, porque ahí me quedaba, porque yo todavía realmente no tenía un buen tratamiento. Como dice Sabi, cuando llegué a un médico que sí conocía de la fibromialgia, porque a todo esto yo había intentado ya jubilarme y me habían dado, siempre me río diciendo que me habían dado un puntaje porque si tenía bien el peinado o mis uñas estaban bien cortadas. Y cuando O sea, que mi tenés jefe que ir en ese momento demacrada totalmente, mal peinada. No, esto la voy a comentar Pero- porque es para reírse, porque siempre digo, este médico lo tiene que saber. Cuando le preguntó, voy a decirlo completo al tema, cuando Mariano lo llama para preguntarle, para hacer una entrevista y le dice, mirá, vos sabés que está Silvia acá que tiene este problema y vos nombraste la fibromialgia. Ah, ese es psicológico, vamos a tenerla contenta. Qué fuerte. Está bien. Bueno, E ir, por ejemplo, a otro médico porque realmente era un neurólogo, porque me caía, vivía en el suelo. Mire, doctor, tengo fibromialgia. Mire, no me venga con esos cuentos, porque esos cuentos de los reumatólogos porque no tienen pacientes. O ir a otro, mire, empezar por el dedo del pie, porque en algún lado tenía que empezar, y cuando iba por la rodilla, no, mire, no sigamos con dolores que vamos a estar hasta la noche. Se levantó y se fue y me dejó sola en el consultorio. bueno, no tengo tiempo para más, pero creo que lo que queda como frase final de los dos profesionales es un desafío. Un desafío que todavía científicamente no puede decirse. Hay una prueba terapéutica. Cuando alguien decía que tenía fibromialgia, se jubila y mejora mágicamente, yo dudaría del diagnóstico. Claro. Siguen los dolores lo mismo. No. Cuando mejora mágicamente y viaja por el mundo y anda viva la pepa, Sí. yo creo que no es el aceite de cannabis en ese caso. Si se jubila y se mejora, no quería trabajar. Entonces el diagnóstico diferencial es complicado y no siempre el paciente va y pone su mejor buena voluntad. Está bien. Entonces es un proceso. La historia ayuda, no desde que tenía 6 años, pero la historia de los últimos años ayuda, y el paciente que tiene posibilidades para disfrutar y la enfermedad no lo deja, también pone a uno sobre el tapete esta posibilidad de esta enfermedad. Está bien. Permítame Bueno, decir dos sí. cosas a la gente Sí. que nos está escuchando y viendo. Lo primero es lo que dije al principio.
por favor, y que la señora acaba de mencionarlo, esta no es una enfermedad psiquiátrica, no es una enfermedad psiquiátrica, tiene manifestaciones psiquiátricas. Y lo segundo, si bien es cierto, como dije, que los reumatólogos estamos entrenados para diagnosticar y tratar esta enfermedad, sin duda que hay médicos que están entrenados y con experiencia y conocimiento para manejar esta enfermedad. El paciente sabe, percibe, tiene ese instinto que le dice que el médico está conectado con su problema. Y por sobre todas las cosas, la gente que tiene fibromialgia debe no caer en la tentación de caer en medicinas alternativas que no sirven para nada y que representan un despilfarro económico y de tiempo y de calidad de vida en eso. Bueno, como siempre decimos, si este tipo de programa sirve para que alguien se sienta acompañado en su dolor o evite llegar a tener esos dolores, nos damos por satisfechos. Muchas gracias a los dos profesionales y gracias por el testimonio. Gracias. Gracias, señora. Gracias a ustedes.